Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, y que sé que muchos de ustedes han estado esperando con gran expectativa. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en un asunto que ha estado en boca de todos, ¿qué está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hay alguna confirmación, algún indicio, o simplemente son los rumores que alimentan nuestra imaginación? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, para intentar llegar a la verdad. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más jugoso. Vivimos en una era donde las redes sociales nos conectan de forma instantánea con la vida de nuestras estrellas favoritas. Seguimos sus pasos, analizamos sus publicaciones, intentamos descifrar sus miradas y, como no, especulamos sobre sus relaciones. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química que mostraron en pantalla en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan eléctrica, que para muchos de nosotros, el público, era imposible no pensar que esa conexión trascendía la ficción. ¿Quién no se enamoró de la pareja que formaban Can Divit y Sanemein? La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, esa tensión romántica que se sentía en el aire, era pura magia. Y como era de esperar, después de que la serie terminara, las preguntas sobre su relación en la vida real no tardaron en llegar, y la verdad es que nunca han cesado del todo. Siempre ha habido un aura de misterio alrededor de ellos. Por un lado, ambos son profesionales que entienden la importancia de la privacidad, y por otro, son figuras públicas cuyos fanáticos desean conocer hasta el más mínimo detalle de sus vidas. Hemos visto a Can Yaman enamorarse y tener relaciones públicas que, a veces, han sido objeto de mucha prensa. También hemos visto a Demet Özdemir en relaciones que han sido seguidas de cerca por los medios. Pero la relación, o la potencial relación, entre Can y Demet siempre ha tenido un eco especial. ¿Por qué? Quizás porque Erkencikus marcó un antes y un después para ambos, catapultándolos a la fama internacional de una manera espectacular. Y esa historia de amor en pantalla, tan apasionada, dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Hace un tiempo surgieron rumores fuertes, muy fuertes, que apuntaban a que Can Yaman y Demet Özdemir habían retomado su relación, o que nunca habían dejado de tenerla del todo. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes cómplices, de una conexión que se mantenía a pesar de las distancias y las agendas apretadas. Y es aquí donde entra el misterio, porque la confirmación oficial, esa que esperamos con tanta ansia, nunca llegó de forma directa y clara por parte de ellos. Sin embargo, hay pistas. Y muchas veces las pistas, combinadas con la intuición de los fans, nos dicen más que 1000 palabras. Recordemos los gestos. Las entrevistas donde uno mencionaba al otro con admiración, las publicaciones en redes sociales que parecían tener dobles sentidos, los avistamientos por parte de fans que juraban haberlos visto juntos. Es este tipo de pequeñas chispas las que encienden la mecha de la especulación y mantienen viva la esperanza de los seguidores de la pareja. Y es que seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a dos personas que comparten una química tan evidente en la ficción, que esa chispa pueda existir también en la vida real? Es el sueño de todo fanático de las historias románticas. Ahora el tema central de hoy es el tan ansiado, confirma lo de Demet Özdemir imposible olvidar. Y para hablar de esto, tenemos que ser precisos. No ha habido una declaración oficial y rotunda diciendo sí, estamos juntos de nuevo, o sí, confirmamos nuestra relación. Pero, y aquí viene el pero. En el mundo de las celebridades, las confirmaciones a veces llegan de formas más sutiles. Puede ser un like significativo en una publicación, un comentario que deja entrever una cercanía, una entrevista donde se refieren al otro de una manera que deja muy poco lugar a la duda. Han circulado por ahí unas declaraciones de Can Yaman en las que, al ser preguntado sobre Demet Özdemir, habría dicho algo que ha sido interpretado por muchos como una confirmación velada. Se dice que ante la pregunta de si aún tenía contacto con ella o si guardaba algún tipo de sentimiento, Can habría respondido algo parecido a: hay personas que nunca se olvidan. Demet es una de ellas. O una frase similar que evoca esa idea de que el vínculo con Demet es especial, que no se ha desvanecido con el tiempo. Y esta frase, créanme, tiene un peso tremendo. Cuando una figura pública, especialmente alguien como Can Yaman, que ha tenido otras relaciones mediáticas, se refiere a una expareja o a alguien con
Quien compartió un proyecto importante de esta manera, imposible olvidar, está enviando un mensaje. No es un la recuerdo, es un imposible olvidar. Es una distinción importante. Sugiere que Demet Özdemir ocupa un lugar especial en su memoria, y posiblemente en su corazón. Y en el universo de las redes sociales y los medios de comunicación, esto es casi una confirmación en toda regla para muchos. Piensen en la cantidad de relaciones que tienen las celebridades a lo largo de sus carreras. Se conocen muchísima gente, comparten proyectos, viven intensas experiencias. Pero hay algunas que dejan una marca más profunda, que se quedan grabadas en la memoria de una forma especial. Y cuando Khan, un hombre que ha estado bajo el escrutinio público por sus romances, usa palabras tan cargadas de significado para referirse a Demet, es inevitable pensar que hay algo más que una simple amistad o un recuerdo lejano. Analicemos el contexto. Erkenci no fue solo una serie más. Fue un fenómeno. Ellos se convirtieron en la pareja de moda, y esa energía que transmitían cautivó a millones. Siendo honestos, la química entre ellos era de otro nivel. Era natural, era genuina. Y a veces cuando esa conexión es tan fuerte en la pantalla, los espectadores deseamos, casi con todas nuestras fuerzas, que esa chispa se traslade a la vida real. Y puede que en este caso, así haya sido, o que aún siga siendo. Las especulaciones se dispararon con esas declaraciones. ¿Qué significaba imposible olvidar? ¿Se refería a un recuerdo romántico, a una amistad profunda e inolvidable, o a una relación que aún perdura en algún nivel? Los fans, como buenos detectives de celebridades, se abalanzaron sobre cada detalle. Y la verdad es que aunque Can Yaman no haya dicho explícitamente Demet y yo estamos juntos, sus palabras han sido suficientes para reavivar la esperanza y la emoción de quienes siempre han admirado la dupla que forman. Es importante recordar que las celebridades a menudo navegan por aguas turbulentas cuando se trata de sus vidas privadas. Hay acuerdos de confidencialidad, hay presiones de los agentes, hay estrategias de relaciones públicas. A veces una confirmación directa puede ser perjudicial para sus carreras o para su vida personal. Por eso a menudo recurren a las pistas, o a las declaraciones ambiguas que permiten a la audiencia sacar sus propias conclusiones, pero que a su vez mantienen un cierto control sobre la narrativa. Si miramos las redes sociales, los seguidores de la pareja han estado muy activos. Compartiendo clips de Erkenci, analizando viejas fotos juntos, y especulando sobre cada posible indicio. La frase imposible olvidar ha sido utilizada en innumerables comentarios y publicaciones, convirtiéndose casi en un lema para quienes desean que la relación entre Can y Demet sea una realidad. Ahora, ¿qué podemos esperar? Si Can Yaman admite que Demet Özdemir es imposible de olvidar, esto abre muchas puertas. Podría significar que aún se hablan, que se tienen un gran aprecio mutuo, o que efectivamente han retomado su relación sentimental. Y sinceramente la forma en que él lo expresó con esa contundencia, inclina la balanza hacia un sentimiento más profundo que una simple nostalgia de un proyecto pasado. A veces el amor, o lo que fue el amor, deja una marca indeleble. Y cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como la que vivieron Can Yaman y Demet Özdemir durante el éxito de Erkenci, es natural que esa conexión perdure de alguna forma. Las cámaras capturan una química increíble, y si esa química se alimentó también fuera de los sets, pues los resultados son lo que vemos ahora, un público que no puede olvidar a esta pareja y que espera, con mucha ilusión, que su historia tenga un nuevo capítulo. Lo fascinante de todo esto es como una simple frase, dicha en el momento oportuno, puede generar un torbellino de emociones y especulaciones. Y en el caso de Can y Demet, la frase imposible olvidar, ha sido la chispa que ha reavivado el fuego de las esperanzas de muchos fans. Es un recordatorio de que aunque la ficción termine, los sentimientos y las conexiones que se crean a raíz de ella pueden perdurar en el tiempo, resonando en la memoria colectiva de los seguidores. Así que para resumir lo que hemos estado desgranando hoy, si bien no existe una confirmación oficial de una relación sentimental actual entre Can Yaman y Demet Özdemir, las recientes declaraciones de Can Yaman, donde habría expresado que Demet Özdemir es imposible de olvidar, han sido interpretadas por la gran mayoría de los fans como un indicio muy fuerte, casi una confirmación velada, de que existe un vínculo especial y duradero entre ellos. Esta frase resuena con la profunda conexión que mostraron en Erkenci y ha alimentado la ilusión de quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. La magia que crearon en pantalla parece haber dejado una huella imborrable, y las palabras de Can sugieren que esa huella es
mutua y muy significativa. Ha sido un placer desentrañar este misterio con todos ustedes hoy. Me encanta ver cómo nuestra comunidad se apasiona por estos temas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de las palabras de Can Yaman? ¿Creen que confirman una relación, o simplemente un fuerte afecto y recuerdo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir sobre ello. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Can y de Met para que todos estemos al tanto de lo último. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra familia y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.